Primera estrellita que hemos visto, la noticia de quesos. Luego es famoso los cartularios, aquí desde el noveno, vamos a poner décimo, undécimo, siglo XI, siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, etc. Los cartularios de Valpuesta. Valpuesta es un pueblecito de Burgos donde se encontró escrito en 1200 y pico, es decir, ya casi en el siglo XIII, pero que recogía archivos, legajos, escritos anteriores. Algunos desde el 809. Estos son los cartularios de Valpuesta, que es así como se llama ese pueblo burgalés. Estos cartularios de Valpuesta pues eran escrituras de terrenos, compras, contratos, juicios, adjudicaciones de cargos públicos, etc. ¿De quiénes? Pues de la corona entonces reinante, de los obispados, de los monasterios. Y estos cartularios ya escribían un latín, pero un latín con muchísimas palabras ya transformadas. Es decir, ya era uno de los primeros frutos de las lenguas romances. Que ya digo, no significa que nacieran aquí. Esa transformación había ido sucediendo mucho antes, pero hablada, no escrita. Estos son los hallazgos, pero nadie desestima que puedan encontrarse escritos todavía anteriores. Luego están también muy famosas las glosas emilianenses. A ver, los cartularios de Valpuesta y todos estos, podemos decir que son aquí, pero atañen a lo leonés próximo a Galicia, a lo galaico-portugués. Cosa que el emilianense es de Burgos, pero también con Logroño. Claro, ¿cómo variaba una palabra? Pues variaba similar, pero a lo mejor un poquito diferente. Esto para los estudiosos les flipa. Ah, no, porque allí era esto, allí era el otro. Les encanta su materia. Investigan. Aquí hay un monasterio en La Rioja que es San Millán de la Cogolla. Y de San Millán, salen las glosas glosas emilianenses, glosas. Emilianenses es porque se encontraron en el monasterio de San Millán de la Cogolla, y glosas porque cuando los frailes copistas copiaban el latín, dejaban unos márgenes grandes aquí. Y aquí, en el margen, es donde se han encontrado estas glosas escritas. Y aquí ya el fraile, el monje, abandonaba el latín clásico y se expresaba en ese latín transformado que casi ya era un pre-romance, un pre-leonés, un pre-castellano, un pre-riojano, un pre-aragonés, un pre-valenciano-catalán, etc. Las glosas. Hay más de 1000 y constituyeron en su día pues un impresionante. Y de ahí se ha dado en llamar a esta zona y al monasterio de San Millán la cuna del castellano o la cuna del español. Y en la parte conquistada por los árabes, pues bueno. Voy a hacer un pequeño inciso. Al mismo tiempo, en la península ibérica se seguía escribiendo
y haciendo obras nuevas, no solo copiando, pero en latín clásico, y también en hebreo. Y por supuesto, y muchas, y buenas, en árabe. Los árabes vinieron con una cultura muy fuerte, una cultura dominante. Cuando ellos, en el Califato de Córdoba, una de sus mayores esplendores, atraen tal cantidad de sabios, escritores, poetas, médicos, científicos de la época, etcétera, que hacen de España, de la España árabe, el principal foco cultural de toda Europa. O sea, en Europa no tenían ni mucho menos la altura cultural e intelectual que el mundo árabe logró en la península ibérica. Una maravilla. Aparte de dejarnos, qué sé yo, 4.000 o 5.000 palabras, influyeron mucho en las técnicas de cultivo, en cantidad de cosas. Las acequias, el mundo de la administración, que ellos, como eran un pueblo dominante, lo llevaban. Simultáneamente a estas emilianenses empiezan a copiarse por algún sitio esas canciones que el pueblo siempre cantó. El pueblo siempre ha cantado. Cuando trabajaba, cuando segaba, cuando recogía olivas, cuando hacía esto, cantaban. Y entonces esas canciones las hacían con sus propias palabras, con ese latín ya transformado. Bueno, pues hubo una saga de cancioncillas que empezaron a pasarse por escrito, de unos a otros, que fueron las cantigas, que se llaman así, precisamente, porque estaban hechas para ser cantadas. Estas cantigas aparecieron aquí en el galaico portugués, y se extendieron luego al castellano. Se extendieron. Las cantigas han sido muy estudiadas, hay muchas, y tenían unos temas característicos. El tema del amor, sobre todo como protagonista, la chica, ¿cómo se dice? Triste por la ausencia del amigo, por la ausencia del amado. De amistad, cantigas de amigo, de amistad. Cantigas de lo contrario, te quiero mucho, te lo odio. Cantigas de escarnio. Escarnio, escarnecer es poner a uno verde. Y otras, las religiosas o sacras. Tenían también diferentes ambientaciones. Unas solían cantarse cuando iban de romería, que es cuando el pueblo sale a una ermita o a una iglesia pequeña fuera del pueblo, se reúnen, comen, bueno, el picnic de la época, y ahí se cantaban las cantigas de romería. Otras se bailaban, que eran bailables. Luego estaban las que estaban ambientadas en la costa, que son las marinas, donde entonces ya la chica no se dirige, como podía dirigirse aquí, a su madre o a su amigo, llorando por el amado, sino que se dirige a las olas del mar, traédmelo, me lo habéis llevado, era pescador a lo mejor y no lo veía, etc. Esas eran las marinas, cantigas marinas. Y por último, esas que después de haber pasado toda la noche penando y sin poder dormir, ¿dónde estará mi amado?, etcétera, etcétera, le despertaba el alba, el momento del albor o blancor, y de ahí viene el nombre de cantigas alboradas. Cuando aparece la aurora, etcétera.
Son famosas porque el recurso estilístico de todas estas canciones, las cantigas, sobre todo de las cantigas, es el paralelismo. Es decir, se repite la misma frase, pero solo al final varía una palabra, que es lo mismo que todavía hacemos nosotros en los estribillos de las canciones. Pasamos, que ya te lo había comentado antes, en el mozárabe. ¿Qué será? Pues mira, en el mozárabe, en lengua árabe se hacían muchas producciones, hubo muy buenos poetas, y hacían unas poesías largas que eran las muasajas. Pero, como estos poetas árabes vivían con los mozárabes, con los latinos, con los que todavía hablaban ese latín transformado, también hablaban eso, y ponían 2 versos, 3, 4, a veces hasta 7, jalonando su obra, que era la muasaja. Es decir, si esto era una muasaja, versos, 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 aquí aparecían 2 versitos en lengua romance, pero escritos con grafía árabe. O sea, no con grafía latina, no, con grafía, con escritura árabe. Pero claro, al leerlos ha visto que aquello no era árabe, ni latín, sino un latín transformado, que eso es una lengua romance. Estos versos aparecían aquí, volvían a aparecer aquí, es decir, como jalonando, y sobre todo aparecían al final. Bueno, pues estos versos, que ya digo que pueden oscilar entre 2, grupos de 3, grupos de 4, etc., fueron las famosas jarchas. Jarchas, de las que se encuentran bastante, qué sé yo. Aquí, por ejemplo, tengo una jarcha. Dice, primero voy a ver si te la leo en el romance, porque hay una transcripción aquí arromanzada. Dice, vaise meu corazón de mir, ya raps si me tornarat, tan mal meu doler li la viv, enfermo yet, ¿cuán sanará? Que dicho en el castellano actual, pues sería algo así. Vase mi corazón de mí. Oh Dios, ¿se me tornará? ¿Volverá mi corazón? Tan mal mi dolor por el amado. Tengo tanto dolor por mi amado. Enfermo está. ¿Cuándo sanará? Bueno, unos versos poéticos, melancólicos, muy curioso. El personaje quizás que ha producido más lirismo, y antes, sobre todo lirismo popular, al principio de la aparición de la lengua romances, ha sido la enamorada. La enamorada que tiene problema de no poder estar con su amado. Mira, también hay aquí un glosario de las glosas emilianenses, escritos en el margen, que ya te he dicho. Y dice así: como ayutorio de nuestro dueño Cristo, dueño Salvatore, cual dueño yet en a honore a cual dueño tienet el amandatione como Patre, como Espíritu Santo, pásanos Deus omnipotens tal servicio fere, que denante la sua face grandiosos sellamos. Que en castellano ya moderno sería, con la ayuda de nuestro Señor Don Cristo, Don Salvador Señor que está en el honor, y Señor que tiene el mando con el Padre, con el Espíritu Santo, en los siglos de los siglos. Háganos Dios omnipotente hacer tal servicio que delante de su faz gozosos seamos, gozosos estemos. Y eso está escrito ya en esa lengua del latín transformado que podemos considerar ya el principio de las lenguas romances. Una glosa emilianense. Bien, y además de las cantigas, que ya hemos dicho tal, lo último ya, aparecen también otro tipo de lírica, popular también, muy parecida a las cantigas, pero con otro corte ya. Un corte al principio profano, es decir, nada de religioso, que son los villancicos. Villancicos hoy nos suena a navideño, porque se han dedicado luego a lo sagrado, sobre todo al episodio del nacimiento de Cristo. Sin embargo, ¿cuándo aparecieron?
o cuando se tiene constancia, cuando aparecieron, no lo sabemos. Todo esto nace en la oscuridad de los tiempos. Pero bueno, cuando se tuvo ya noticia escrita de alguno de ellos, eran profanos, es decir, de tema no religioso, y se llaman así porque era lo que se cantaba en las villas, no en las ciudades. En las villas, los villanos, los que no tenían cultura. Y de ahí viene de villano, villancico, o de la villa, villancicos. Se fueron propalando, haciendo famosos, su práctica se fue cogiendo más y tuvieron su auge principalmente en el 14 y en el 15. Pero es que aquí, en el 14 y en el 15, ya habían aparecido grandes obras en un romance ya formateado, ya muy diferente del latín, ya una lengua propia. O sea que, resumiendo un poquito, aparecen todas estas lenguas romances, la mozárabe desaparece prácticamente, y de todas estas, el castellano es el que toma más vigor. Esto suele pasar a veces en la evolución de las cosas, de la naturaleza y de todo. Una especie, una raza, pues encuentra más acomodo en su entorno y se propaga más que el resto, anulando o embebiendo a las que tienen próximas. O sea que hoy el castellano, el vasco que persiste, el gallego portugués y el valenciano catalán. Me habré dejado en el tintero muchísimas cosas. Bueno, ya creo que es de obligada mención el señor que más estudió esto. Uno de los famosos Ramones que tenemos en España. Ramón Menéndez Pidal. Lo voy a poner aquí. Ramón Menéndez Pidal. Quizás el descubridor, el pionero, el más entregado a toda esta disciplina de la filología o aparición del castellano, de la evolución de las palabras, etcétera, etcétera. Un señor que cuando se casó le dijo a su mujer, dice, vamos a ir de luna de miel. ¿Dónde? Bueno, nada, alquilamos un par de mulas y nos vamos a ir de pueblo en pueblo a encontrar abuelitas y abuelitos que sepan romances antiguos que no están escritos en ningún sitio, pero que ellas conservan de padres a hijos, de padres a hijos, y nosotros los vamos a transcribir y vamos a cogerlos. Esa fue la luna de miel de don Ramón Menéndez Pidal. Es muy complejo. Yo solo te he abierto cauces, caminos. Si te gusta el tema, cógete el Google, coge libros y disfrutarás muchísimo. Hasta luego.